panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos en la última entrevista de este día con la periodista Alejandra Matus. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Muy bien, gracias. Te escucho bien bajito. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me escuchas bajo? Sí, te escucho súper bien. Ah, ya, ok. Yo voy a poner más atención. ¿Cómo estás? ¿Te cambió brutalmente la vida en algo al haberte metido profesionalmente en un tema que históricamente básicamente era para expertos que en el mundo digital, tecnológico, Alejandra, o personas que vivían de la lógica de los datos biológicos, que, para ser franco, no estaba dentro de, hasta hace muy poco, las variantes que probablemente se consideraban parte de la experticia profesional del periodista? Sí, pero yo creo que el tema de los periodistas es lo público y desde hace bastante tiempo me vengo metiendo en temas, digamos, si lo público te lleva a la medicina, bueno, pero hay que aprender rápido. Si te lleva a las finanzas, también hay que aprender rápido. Yo creo que para mí fue muy marcadora la experiencia del subprime, de la crisis del subprime, que los periodistas en general del mundo y Estados Unidos en particular, que digamos sucedió aquí, pasaron por alto por ese cierto temor que tenemos los periodistas de meternos en temas difíciles o de expertos. Y yo creo que ese temor ha permitido probablemente la mayor cantidad de abusos o de concentración de poder en sistemas que quitan poder a la democracia. Entonces, para mí es una obligación personal, profesional, meterse en temas y, digamos, y si hay algo que no entiendo, pregunto y trato de entender, y lo que no puedo hacer, busco ayuda, digamos. Pero me parece que los periodistas tenemos que estar en lo público, sea la materia que sea. Oye, Alejandra, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás con manos libres ahora? No, estoy con el teléfono. Ah, porque te escucho, pero muy, muy bajísimo. Te escucho, pero te escucho muy bajito, entonces tengo miedo de que de repente se pueda ir un poco la onda. Pero la audiencia... ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, yo te escucho súper bien. Ah, bueno, ojalá que se pueda mejorar la situación, pero tú hablabas sobre esta situación y decidiste meterte en particular en esta situación de la pandemia. Y mi pregunta es, después de todo lo que ha pasado, Alejandra Matus, después de todo lo que se ha dicho, de todas las rectificaciones, de las correcciones, de los agregados, de la entrada de una serie de otros, parece que tuvimos un problema, así que vamos a llamar de nuevo a Alejandra Matus, con quien estábamos conversando, para ver si se mejora la señal, porque está muy, 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 muy débil y probablemente la gente no lo iba a poder escuchar. Así que estamos en este momento tratando de llamarla de nuevo para ver si es que se mejora la conexión. Conversando, por cierto, con la periodista Alejandra Matus, que ha sido un puntal en una materia muy importante y que probablemente mucha gente desconocía, que tiene que ver con no solamente la transparencia en los datos, sino que además cómo esos datos sirven para poder proyectar cuál es el recorrido que hace, en este caso, una pandemia. Y lo importante es que esos datos sean fidedignos y que estén todos, y que además lo compartan con la cantidad de gente que se necesita para tener varios ojos y varias orejas escuchando y mirando sobre lo que está pasando, en este caso en Chile. Alejandra Matus hace tiempo está en Estados Unidos y eso no ha minado para nada su capacidad de investigación. A ver, Alejandra, ¿me escuchas ahora?
¿Sí? ¿Tú me escuchas a mí? Ahí sí, ahí te escucho perfecto. Ahí te escucho perfecto. Ya, qué bueno. Te quería preguntar, desde que te metiste en esto y que empezaste a hacer un cuestionamiento a los datos que se están entregando oficialmente por el Ministerio de Salud. Después entraron otras instituciones, otro espacio público, han entrado una serie de personas individualmente, tanto del ámbito de la salud como del ámbito de la ingeniería de datos, si tú quieres. ¿Qué tanto sientes tú que se ha mejorado la información que tenemos respecto a la pandemia en Chile y dónde falta todavía hacer algo para mejorar justamente más los datos que sabemos de esta pandemia? Se ha mejorado fundamentalmente el reconocimiento de que los fallecidos eran más de los que estaba contando el gobierno con PCR positivos, especialmente en los hospitales, a través de la contabilidad que lleva el DEIS, que ahora es pública. Sin embargo, lo que sigue siendo misterio es todo el tema que tiene que ver con los test. Cuándo se realizan, dónde se realizan, cuáles resultados tienen a través del tiempo y no agregados en una fecha, la distribución comunal, cuántas personas, porque se entrega el número de test realizados, pero no sabemos si ese número de test corresponde a personas, porque hay personas que se realizan más de un test y otras personas que solo se realizan uno. Entonces, ahí hay mucha sombra y uno no... digamos, lo que produce es desconfianza, por ejemplo, en la leve mejoría que están mostrando las cifras ahora, porque también uno ve que se están haciendo menos test. A lo mejor se requieren menos, pero como no están los datos desagregados, no es posible para el gran mundo de académicos expertos que están mirando esos datos poder llegar a conclusiones más precisas. Despejemos una cosa de entrada, Alejandra Matú. Aquí tú no adviertes que haya una suerte de conducta como la que pidió Trump a su gente. Oye, para que haya menos personas infectadas, hagan menos test, ¿o sí? No lo sabemos, solo sabemos las declaraciones que hizo el ministro Mañalich al salir del cargo, en que dijo que él reservaba información para no darle munición a la oposición. Eso revela un manejo político de los datos. Los datos se han politizado, a diferencia de lo que pasa en otros países donde los datos no los maneja el Poder Ejecutivo y entonces son más confiables, cualquiera los puede bajar, cualquiera los puede analizar y el debate político se produce en el campo político, pero no en los datos. En Chile, lamentablemente, dada la manera en que se manejan los datos, el secretismo que hay al respecto, no podemos saber si eso es intencionalidad o es simple problema burocrático. A ver, Alejandra, ahí dijiste una cosa bien interesante. ¿Cuáles, por ejemplo, son las formas en que se entregan los datos en otros países que tú tienes conocimiento y que tienen o de alguna manera no son cuestionados en términos de su transparencia, de la forma como que eventualmente fueron cuestionados en el caso chileno? Por ejemplo, te menciono los dos centros de control de enfermedades infecciosas más importantes del mundo, el CDC estadounidense y el Euromomo en Europa, que son entidades autónomas, son entidades públicas, financiadas con recursos públicos, pero no están subordinados al presidente o a un jefe de Estado. Entonces, estos centros son los que publican, por ejemplo, los datos de fallecidos, los datos de contagio, los datos de test, y los periodistas los bajan, los analizan, los publican, y también los expertos de universidad, y tú puedes hacer, no sé, por los cortes que quieras, COVID y niños, COVID y mujeres, rurales versus urbanos, porque los datos están ahí. Aquí en Estados Unidos también se ha producido un debate político, se produjo sobre todo en el momento de las cuarentenas, donde representantes de la derecha más extrema
decían que el que moría por COVID era un patriota y que había que salir a la calle sin importar el que muriera, porque eso era un servicio a la patria. En cambio, digamos, y ese debate fue duro, fue público, fue abierto, pero ninguno de los sectores políticos que debatieron discutían sobre los datos, sobre la veracidad de los datos. Sí, claro, te entiendo. O sea, tú puedes discutir sobre si es que la estrategia vale o no vale, si es que tú la cambias o la reorientas, pero todos trabajan con los mismos datos. Claro, en Chile se ha producido una cosa bien extraña, que es que si eres de derecha crees que hay menos fallecidos y que si eres de izquierda crees que hay más fallecidos. Y esa es una politización de los datos que es perjudicial para el manejo de la pandemia, porque si en algo tienes que confiar es en los datos, independientemente de cuáles sean tus ideas políticas. Sí, ese es un buen punto, porque de alguna manera tú llegas a una situación que yo la califiqué en un momento dado cuando salió Mañalich, donde se producía una situación muy similar a lo que tú estás señalando. Las personas que eran pro gobierno valoraban que él haya trabajado 17 horas, que no tenga vaso, que haya pasado pero largo tiempo enfrentando discusiones, pero no hablaban de su gestión. No había una discusión sobre la gestión y la oposición, en todo caso, básicamente se concentraban en la cantidad de muertos, efectivamente, en todo lo que se había anunciado que iba a ser de una manera, inmunidad de rebaño, el carnet COVID, abramos los moles, y que no resultó. Uno hablaba sobre la gestión y los otros hablaban sobre su capacidad de tener entereza o puras variables emocionales. Y cuando tú politizas así, bueno, básicamente, ¿cómo logras dar a entender, Alejandra, la realidad que se está viviendo? Bueno, sí, uno lo puede ver en que esa politización de la información sigue presente a pesar del cambio de ministro. Yo creo que en esto también influye la conducta del gobierno. El gobierno también fue incapaz de decir que el ministro salía por problemas de gestión y se hizo todo un rito de alabanza al ministro que casi hace incomprensible por qué se fue. Y yo creo que cuando el gobierno no se hace una autocrítica, no señala claramente cuál fue el error y cuál es la intención de nombrar a un nuevo ministro, también compromete al nuevo ministro, porque como hemos visto, aunque ha habido un cambio de tono, se ha entregado más información que la que se entregaba antes, siguen ciertos problemas fundamentales ahí. La transparencia no ha mejorado, nos entregan más datos, nos entregan datos desagregados, las explicaciones para las transgresiones de los protocolos que ha realizado el propio presidente se arreglan haciendo que los funcionarios de menor categoría salgan a explicar lo inexplicable, y eso a mí me parece que es un problema de gestión política grave, porque no tenemos tiempo para solucionarlo, digamos. La gestión política se está a prueba ahora, en el presente, y no tienes 2-3 meses para ajustar las teclas. Sí, desde el punto de vista, Alejandra Matus, de lo que a ti te gustaría ver en materia de información, entendiendo la variable que no creo que vaya a cambiar, que esto es una suerte de pirámide vertical que concentra básicamente todo el poder y las facultades sanitarias en época de emergencia dentro del MinSal. Entendiendo eso, que no va a ser como el CDC o como en otras partes, ¿qué es lo que tú esperarías? ¿Qué te daría a ti una señal de que se está sincerando la situación, o que está cambiando de alguna manera la forma de no solamente transparentar los datos, sino que además de enfrentar la pandemia? Yo creo que el poder no está concentrado en el MinSal.
el ministro de Salud ha tenido que decirlo varias veces, que las decisiones las toma su excelencia, que es una manera de referirse al presidente de la República que yo hace tiempo que no escuchaba, el presidente de la República. Y yo creo que ahí está nuestro problema principal, que dependemos del convencimiento del presidente, de la voluntad del presidente, y podrías tener al premio Nobel de Medicina en el Ministerio de Salud y se va a producir el mismo problema. ¿Qué señal? Yo creo que sería esperanzadora que el presidente diera una señal, de que él está convencido de la gravedad del problema, de que él da las órdenes de que se transparenten los datos y digamos, y exija responsabilidades si eso no ocurre. Digamos, ya que tenemos un hiperpresidente, que el hiperpresidente dé señales de que toma en serio, de que siente la urgencia de las familias de recibir la ayuda social, sin trampitas, sin formularios online, que digamos que él se hace cargo, digamos, si él es el generalísimo, que muestre que está actuando en el campo de operaciones. Yo creo que todo lo demás está lamentablemente teñido por el velo de que a lo mejor hay funcionarios que desean hacer las cosas distintas, pero no se les permite desde arriba. Eso básicamente, sí. Estamos conversando con la periodista Alejandra Matus. Alejandra, una última pregunta que te quiero hacer antes de pasar a lo que me parece también tremendamente interesante que vas a hacer, y tiene que ver con ¿tú ves en el ámbito del periodismo de otros países alguna situación radicalmente distinta a cómo tú estás viendo cómo se sigue la pandemia acá? Yo creo que la situación radicalmente distinta es la chilena. Matices más, matices menos, digamos, en todo el mundo hay medios que tienen una clara identificación ideológica de sus dueños, de sus páginas editoriales, pero en el reporteo diario, en general, todos los diarios y toda la prensa, digamos, establecida, sigue el mismo comportamiento clásico del periodismo, ¿no? Por lo menos en una nota informativa consultar 3 fuentes, que es como lo básico, el minimorum que uno le enseña a los alumnos en la universidad. Y hemos visto que en este periodo en particular, la concentración de los medios bajo un lineamiento ideológico que coincide con las preferencias, con el gobierno, digamos, se ha traducido en una especie de cobertura oficialista. Yo eso no lo había visto en Chile en particular tan marcado en otros periodos. Estas conferencias de prensa eternas que parecen, no sé, a mí me recuerdan las conferencias, los puntos de prensa de los 80, donde los periodistas, por las condiciones del momento, no porque fueran malos periodistas, iban a buscar los comunicados y los transcribían sin posibilidad de contrarrestar esa información. Esa especie de oficialismo que por un lado es el deseo, yo creo que se ha manifestado tanto en la oposición como en el gobierno, de cuidar al presidente para que no se desestabilice más la democracia, ha sido perjudicial para el ejercicio del periodismo cotidiano, del periodismo informativo. Y esto, por supuesto, que también influye, me parece, la crisis económica por la que atraviesan todos los medios y que ha significado una enorme cantidad de despidos en las salas de prensa, que yo creo que inhibe también la iniciativa. O sea, nadie quiere levantar la cabeza y ser la cabeza de turco que va a ser el próximo despedido. Entonces, en Chile nomás he visto esto durante la pandemia. Como te digo, no es que en otros países todo el mundo piense igual y que todo el mundo apoye las cuarentenas igual. El debate político se produce de manera, digamos, fuerte en todos los medios, pero hay una base de confianza en un mínimo que son los datos. Incluso para cuestionar los datos, incluso para decir faltan estos datos. Sí. Alejandra, tú vas a participar en esta, no sé cómo llamarla, esta Cultura Conecta, que es una especie como
de seminarios, talleres, cursos, clínicas, conferencias magistrales, llamémoslo como tú quieras, donde van a haber una serie de periodistas y escritores. Estás tú, está Pedro Cayuqueo, Oscar Contardo, la Catalina Saavedra, actores como Francisco Reyes, el músico Nano Stern, en fin, Jorge Baradit, Constanza Michelson, Marcela Trujillo, Claudio Tolcachir. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poco. Se trata de aprovechar la pandemia para compartir los saberes de cada uno. Yo voy a dictar 2 talleres, uno que se llama Lectura Crítica de Noticias, que está dirigido a un público general, para mostrar la trastienda de los medios de comunicación, cómo funcionan, cómo se elaboran las noticias, cómo evaluar si una noticia está más fundamentada o es más verídica que otra. Y otro taller que se llama Métodos y Herramientas de Investigación Periodística, que está dirigido a profesionales de cualquier ámbito, no solo periodistas, que estén interesados en conocer las herramientas de la investigación periodística para convertir sus investigaciones o sus curiosidades en un producto periodístico, en una investigación publicable. Y esto tiene lugar a partir del 3 de julio, entiendo, a partir de mañana, ¿no? Sí, pero mis talleres empiezan el 20, son 8 sesiones, 2 meses, el lunes y jueves voy a dar estos talleres online, obviamente. Ahora, tiene cierta ventaja para el mundo del periodismo, llamémoslo así, Alejandra, el fenómeno de esta comunicación a distancia a través de los métodos estos Zoom y tanto, porque la verdad nosotros básicamente vivimos del lenguaje y vivimos de cosas que eventualmente no necesitan una logística gigantesca no sé, como la medicina, por ejemplo, claro, donde eventualmente tú necesitarías una situación distinta. Desde ese punto de vista, tú adviertes, no solamente en este taller, sino que en otros talleres, una atención por parte del público. ¿Has seguido cómo se han manifestado las personas en términos de ser sensibles a utilizar este periodo para aprender más, para generarse una inquietud respecto de disciplinas que probablemente no son las propias, pero que les interesa conocer? Sí, yo creo que la cuarentena nos ha puesto a muchos, digamos, en esa posición de estar en una especie de cápsula del tiempo donde uno puede, si bien no puede salir a la calle, puede mirar otras cosas. Por supuesto que están las limitaciones domésticas y que son severas, como la crianza de los niños, la educación, y etcétera. Pero a mí me parece que ha habido, que existe un análisis, una reflexión colectiva sobre el comportamiento de los medios que es más activa que antes, que es más crítica. Y digamos, yo quiero contribuir con lo que sé a ese debate o a esa reflexión. Sí, me parece muy interesante el primer taller que vas a hacer, el segundo también, sin duda. Pero, porque, claro, tú adviertes, por ejemplo, a través de las redes sociales, montones de estereotipos, digamos, montones de generalizaciones, todos los periodistas acá, todos los medios acá, y la verdad que yo creo que hay un déficit gigantesco que en gran medida es culpa nuestra, y lo he dicho varias veces, en gran medida es culpa nuestra que nos hemos ensimismado con clichés falsos como el que el periodismo es un espejo de la realidad. Nada más distinto al periodismo a ser un espejo que refleja exactamente lo que pasa. Uno selecciona, escoge, tiene que combinar cosas, complementar con otras, y desde ese punto de vista el que se pueda hacer pedagogía respecto de la profesión me parece extraordinariamente interesante, y me encantaría saber qué te preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo que más le puede sorprender a una persona que no es periodista y que quiere saber sobre cómo es el periodismo cuando tú haces un curso y dices, mira, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos? Bueno, yo creo que lo que más le sorprende a la gente va por el lado
que tú dices, ¿no? De que todo discurso, todo texto periodístico, todo edición audiovisual es una construcción, es un texto construido. Entonces, donde la verdad es inalcanzable, pero a lo que uno puede aspirar es a dejar huellas de lo que uno hizo y que otro puede replicar y, digamos, decidir si está de acuerdo o no contigo, pero es siempre una tarea en desarrollo, no es un fluido, no es nunca un trabajo acabado. Yo creo que eso es lo que más sorprende a la gente porque claro, históricamente les hemos enseñado que el periodismo es un espejo prístino de la realidad. Sí. Alejandra, tú partes, dijiste, ¿cuándo tu taller? El 20 de julio. ¿Y cómo se puede incluir a alguien que está interesado en tomarlos? Tiene que Yo tengo aquí esta dirección www.romeroycampbell.cl. ¿Esa es la que lleva a la inscripción? Sí, ahí está la información, la inscripción, las fechas y todo. www.romeroycampbell.cl y ya pueden ser parte de estos talleres que va a dar Alejandra Matus. Alejandra, gusto conversar contigo, que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias, igual a ti. Chao. Y un saludo para todos ustedes, nos encontramos mañana, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.